Bueno, buenas. Continuando aquí con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Anhelo de vivir de Irving Stone, la vida de Vincent van Gogh. Y estamos lo que es en el libro primero y vamos a continuar en lo que es la choza de un minero. Jacques Verney es un hombre que ha llegado gracias a su propio esfuerzo, dijo a Vincent la señora Denise después de la cena, pero ha permanecido amigo de los mineros. ¿Y no sucede lo mismo con los demás que mejoran su situación? No, señor Vincent, de ningún modo. En cuanto son trasladados de Petit Guasmes o Guasmes, comienzan a ver las cosas de un modo muy distinto. Su amor al dinero les hace olvidar que ellos han sido también esclavos de las minas y toman la parte de los patrones. Pero Jacques es fiel y honrado. Cuando hay huelgas, es el único que tiene influencia sobre los mineros, pero el pobre hombre no tiene mucho tiempo de vida. ¿Qué le sucede?, inquirió Vincent. Lo de siempre. Está enfermo de los pulmones. Todo el que trabaja allá abajo está así. Probablemente no pasará el invierno. Jacques Verney llegó algo más tarde. Era bajo y cargado de hombros, y tenía los ojos melancólicos de los habitantes de la región. Cuando supo que Vincent era el evangelista, suspiró profundamente. «Ah, Señor», dijo, «tantos han tratado de ayudarnos ya, pero la vida aquí siempre sigue igual». ¿Le parece que las condiciones de vida son malas en el Borinage?, inquirió Vincent. Jacques permaneció silencioso por un instante y luego dijo: «Para mí, no. Mi madre me enseñó a leer y pude llegar a capataz. Poseo una casita de material en el camino a Guasmes y nunca nos falta comida. No, por mí no tengo ninguna queja». Tuvo que interrumpirse debido a un violento acceso de tos que parecía iba a quebrar aquel pobre pecho hundido. Después de ir a la puerta y escupir al exterior, volvió a sentarse cerca de la cocina tibia. «Tenía 29 años cuando llegué a capataz», prosiguió, «pero ya era tarde y mis pulmones estaban ya atacados. No obstante, estos últimos años no ha sido tan malo para mí. Nosotros, los mineros», se interrumpió, y echando una mirada hacia la señora de Denise, le preguntó: «¿Qué le parece? ¿Lo llevo a lo de Henry de Crook? ¿Y por qué no? No le hará mal conocer la entera verdad». Volviéndose hacia Vincent, le dijo como queriendo disculparse: «Después de todo, señor, soy capataz y les debo cierta lealtad a ellos, pero Henry le dirá muchas cosas». Vincent lo siguió en la noche helada y ambos se dirigieron hacia las chozas de los mineros. Esas chozas eran de madera y constaban de una sola habitación. Se hallaban diseminadas por el terreno sin ningún plan preconcebido y resultaba algo complicado reconocer una en semejante laberinto.
Por fin llegaron a la socha de Krusk, por cuya ventana se filtraba un débil rayo de luz. La señora de Krug atendió el llamado. Esa choza era exactamente igual a todas las demás del pueblo. Tenía el piso de tierra y el techo cubierto de musgo, y entre las tablas de las paredes habían puesto pedazos de arpillera para que el viento frío no se colara al interior. En dos de los rincones había sendas camas, una de las cuales estaba ya ocupada por 3 niños dormidos. Había además una cocina, una mesa de madera con bancos, una silla y unos estantes que soportaban los pocos utensilios de cocina y la vajilla. Los del Krug, como la mayoría de los mineros, poseían una cabra y algunos conejos. De este modo podían comer carne de vez en cuando. La cabra dormía bajo la cama de los niños y los conejos estaban recostados sobre un poco de paja detrás de la cocina. La señora de Deskrug abrió la parte superior de la puerta para ver quién llamaba y luego hizo entrar a los 2 hombres. Antes de casarse, había trabajado durante muchos años en los mismos filones que de Krugs, empujando las vagonetas de carbón, y luego había continuado su trabajo. Ahora estaba agotada. Envejecida e inservible. Sin embargo, no había cumplido aún los 26 años. Al ver entrar a Jacques, de Krug exclamó: ¡Qué sorpresa! Hace tiempo que no ha venido usted a mi casa. Estoy encantado de verlo. Sea usted bienvenido, así como su amigo. De Krug se enorgullecía diciendo que él era el único hombre en el Vorinage que las minas no podían matar. Moriré en mi cama y de vejez, solía decir. No pueden matarme, yo no se los permitiré. Del lado derecho de su cabeza tenía una gran cicatriz. Era el resultado de una herida que había recibido una vez en que la jaula en la que descendía a la mina con sus compañeros se había precipitado abajo a unos 100 metros de profundidad. Sus 29 compañeros murieron, pero él solo se había roto una pierna en 4 lugares. Le había quedado casi inservible y recibido aquella herida en la cabeza. En otra oportunidad se había roto 3 costillas, pero seguía con su optimismo. Como tenía la costumbre de hablar en contra de la compañía, siempre era designado para trabajar en los túneles más peligrosos y donde el trabajo era más pesado. Cuanto más trabajaba, más protestaba contra ellos, ese enemigo invisible, pero siempre presente. Señor Van Gogh, dijo, usted ha venido a un lugar donde puede ser útil. Aquí, en el Vorinage, no solo somos esclavos, sino animales. Bajamos a la Marcassé a las 3 de la mañana. Nos dan 15 minutos de descanso para comer y luego seguimos trabajando hasta las 4 de la tarde. Allá adentro está completamente oscuro
y hace un calor espantoso, por lo que debemos trabajar desnudos. El aire está lleno de polvo de carbón y de gas y no podemos respirar. Tanto las mujeres como los hombres empezamos a trabajar allá abajo a los 8 o 9 años. A los 20 ya tenemos los pulmones atacados. Si no nos morimos antes por un desmoronamiento o por el grisú, podemos llegar a los 40. ¿No es así, Bernay? Hablaba con tal excitación y entremezclando en sus vocabularios palabras de dialecto que resultaba difícil para Vincent seguir la hilación de su relato. Tiene razón de Kruk, repuso Jacques asintiendo. ¿Y qué paga recibimos por todo esto, señor?, prosiguió el minero. Apenas si tenemos una miserable choza para vivir y comida para no morirnos de hambre. Nuestro alimento consiste en pan, queso blanco y café, 1 o 2 veces al año, cuando más, comemos carne. Si solo nos quitaran 50 céntimos diarios de nuestro jornal, nos moriríamos de hambre y no podríamos extraer el carbón de la mina. Esa es la única razón por la cual no nos pagan menos. Estamos al borde de la muerte, señor. Si nos enfermamos, no tenemos un solo franco y tenemos que morir como perros, mientras nuestras esposas e hijos deben ser socorridos por los vecinos. Desde los 8 a los 40 años, 32 años en la oscuridad del interior de la tierra. Esa es nuestra vida. Triunfo. Pronto se percató Vincent de que los mineros eran muy ignorantes. La mayoría de ellos no sabían leer, pero por otra parte eran inteligentes, valientes y francos, además de poseer un temperamento muy sensible. Estaban delgados y pálidos por la fiebre que los consumía y parecían siempre cansados. Su cutis amarillento, pues no veían el sol más que los domingos. Tenía innumerables puntos negros producidos por el carbón introducido en sus poros. Sus ojos profundos reflejaban la melancolía de los oprimidos que no pueden luchar. Vincent los encontraba atrayentes. Eran sencillos y buenos, como los campesinos del Barbante, de Zundert y Eten. Ya no encontraba aquel lugar de su lado, pues comenzaba a comprender que el Borinage tenía carácter. A los pocos días de estar ahí, el joven realizó su primera reunión religiosa en un rústico cobertizo, detrás de la panadería de Denis. Después de limpiarlo lo mejor que pudo, llevó ahí algunos bancos para el público y una lámpara de querosén. Los mineros comenzaron a llegar a las 5 con sus familias y tomaban asiento sobre los largos bancos, mientras Vincent, con la Biblia abierta, los observaba. Estaban todos arropados con sus pobres bufandas alrededor del cuello y parecían helados. Vincent no sabía qué versículo elegir como tema para su primer sermón. Finalmente eligió el siguiente. En la noche apareció una visión a Pablo. Un macedonio
le tendía la mano diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos. Nosotros nos representamos a ese macedonio como a un trabajador, amigos míos, dijo Vince, un trabajador en cuyo semblante está reflejada la tristeza y el cansancio. Pero ese hombre no carece de esplendor o de atracción, pues tiene un alma inmortal y necesita del alimento que no perece, de la palabra de Dios. Dios quiere que los hombres, imitando a Jesucristo, vivan humildemente, se adapten a las enseñanzas del Evangelio y sean sumisos y mansos, a fin de que, llegado el día elegido, puedan entrar en el reino de los cielos y encontrar la paz. Como había muchos enfermos en el pueblo, todos los días el joven misionero iba a visitarlos, llevándoles, siempre que le era posible, un poco de pan o un poco de leche o algún par de medias abrigadas o una colcha para su lecho. Esa gente sufría, sobre todo, de una fiebre maligna que ellos llamaban la fiebre estúpida y que llegaba hasta producirles delirio. Todo Petit Wasmes lo llamaba afectuosamente señor Vince, aunque aún con un poco de reserva. No había choza en el pueblo donde no hubiera llevado alimento o consuelo, donde no hubiese cuidado a los enfermos o rezado con los desdichados, llevándoles la esperanza de la palabra de Dios. Varios días antes de Navidad encontró un establo abandonado cerca de Marcase, con capacidad para unas 100 personas. Ahí reunió a los feligreses y los mineros llenaron el frío y desvencijado local. Escucharon atentamente la narración de la historia de Belén y la esperanza que ella significa. Hacía solo 6 semanas que estaba entre los hocicos negros, pero ya había logrado reconfortarles el corazón con la promesa del reino celestial. Solo había un punto que molestaba profundamente a Vincent, y era que su padre seguía manteniéndolo. Todas las noches pedía a Dios que pronto le fuese dado el medio de ganarse los pocos francos que necesitaba para su vida humilde. El tiempo se tornaba cada vez más feo. Llovía a torrentes. El pueblo estaba convertido en un barrial y la vida se tornaba aún más difícil para los habitantes de Petit Wasmes. El día del Año Nuevo, el señor Denis fue a Wasmes y cuando regresó trajo una carta para Vince. Cuando el joven leyó el nombre del reverendo Peterson en uno de los ángulos del sobre, temblando de emoción, corrió a su cuarto a leerla. Querido Vincent, decía la carta, el comité evangelista ha tenido conocimiento de la espléndida obra que usted está realizando y por lo tanto le otorga un nombramiento provisorio por 6 meses a partir del 1 del año. Si para fin de junio todo marcha bien, su nombramiento será hecho efectivo. Mientras tanto recibirá un sueldo de 50 francos mensuales. Escríbame a menudo y siempre mire hacia adelante. Suyo, Petersen. Lleno de exuberante alegría, se arrojó sobre la cama, teniendo firmemente la carta entre las manos. Por fin había triunfado. Era esa su verdadera vocación. Los 50 francos que recibiría
mensualmente le alcanzarían ampliamente para pagar su pieza y comida, y ya no dependería de nadie. Se puso de inmediato a escribir una carta triunfante a su padre, diciéndole que ya no necesitaría más de su ayuda y que de hoy en adelante podrían estar orgullosos de él en la familia. Cuando terminó de escribir, ya casi había oscurecido, llovía torrencialmente. No obstante, bajó las escaleras y salió corriendo afuera. La señora de Denis corrió tras de él. «Señor Vincent, ¿dónde va usted? Se ha olvidado de su abrigo y sombrero». Pero él no se detuvo a contestarle. Subió sobre una planicie desde donde se divisaba la mayor parte del Borinage, con sus chimeneas, sus montículos de carbón, las chozas de los mineros y los hombres que en ese instante comenzaban a salir de la hullera. A la distancia veíase un oscuro bosque de pinos con pequeñas casas blancas que se destacaban en él, y mucho más lejos aún la torre de una iglesia y un molino. Las nubes oscuras que se acumulaban en el cielo daban al conjunto un fantástico aspecto. Por primera vez desde que estaba en el Borinage, aquello le recordó los cuadros de Michel y de Ruy Sadel. Terril. Ahora que Vincent era un verdadero evangelista autorizado, Vincent necesitaba un lugar permanente para sus reuniones. Después de mucho buscar, encontró un gran salón adecuado para lo que necesitaba. A fin de hacerlo más agradable, el joven colgó en sus paredes todos los cuadros y grabados que poseía, y todas las tardes reunió allí a los niños entre 4 y 8 años y les enseñaba a leer y les contaba sencillos episodios de la Biblia. ¿Cómo podríamos conseguir carbón para calentar el salón?, preguntó un día el joven a Jacques Bernay. Los niños necesitan calor y las reuniones nocturnas podrían durar más tiempo si el ambiente fuera agradable. Jacques permaneció pensativo un momento y luego dijo: «Venga usted aquí mañana a mediodía y yo le enseñaré a conseguirlo». Cuando Vincent llegó al salón, encontró ahí un grupo de mujeres y niños de los mineros que lo esperaban con bolsas en la mano. «Señor Vincent, he traído una bolsa para usted», dijo la hija de Bernay. «Usted también llenará una». Todos se dirigieron hacia la pirámide de Terril más cercana y comenzaron a escalarla, cada cual por un punto distinto. «Debemos llegar casi al tope antes de encontrar carbón, señor Vincent», díjole la hija de Bernay, que lo acompañaba. «Hace años que hemos estado sacando el que había en la parte inferior. Venga conmigo, yo le enseñaré cuál es el carbón». Subía la especie de montaña con la facilidad de una cabra, mientras que Vincent tenía que ayudarse más de una vez con las manos, pues la consistencia bofa de la misma le hacía resbalar. La señorita Bernay era bonita y vivaz. Su padre había sido nombrado capataz cuando ella contaba 7 años y por lo tanto nunca había tenido que bajar a la mina. La joven le enseñó cómo debía escoger los pequeños trozos de carbón, diferenciándolos de las piedras y otros elementos extraños que se encontraban en el Terril. Poco era el carbón que escapaba a la compañía, y lo único que las mujeres de los mineros lograban recoger ahí
era un combustible que por su calidad no resultaba vendible en el mercado. La tarea de recolección resultaba penosa para Vincent por su falta de costumbre y apenas había recogido un cuarto de bolsa cuando las mujeres ya tenían las suyas llenas. Bajaron por fin y fueron a depositar todas las bolsas al salón, prometiendo concurrir más tarde con sus maridos a la reunión religiosa. La señorita Verney invitó al joven para que compartiera con ellos la cena, lo que aceptó gustoso. La casa de Verney constaba de 2 habitaciones. En una estaba la cocina, la mesa y las sillas, y la otra servía de dormitorio. A pesar de que la situación económica de Verney era bastante buena, no había jabón en la casa, pues el jabón resultaba un lujo demasiado costoso para los habitantes de Voynich. Vincent trató de lavarse la cara y las manos negras de carbón, lo mejor que pudo con el agua fría que la señorita Verney le echó en una palangana, pero no obtuvo un resultado muy satisfactorio. Durante la cena, Jacques le dijo: «Hace casi 2 meses que usted está en Petit Wazmet, señor Vincent. Sin embargo, aún no conoce verdaderamente el Voynich». «Es verdad», repuso humildemente el joven, «pero poco a poco comienzo a comprender al pueblo». «No es eso lo que quiero decir», contestó Verney. «Quiero decir que usted solo ha visto la vida aquí arriba, y eso no es lo que interesa. Aquí arriba solo dormimos, y para comprender nuestra vida tiene usted que bajar a las minas y ver cómo trabajamos desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde». «Me gustaría muchísimo bajar», dijo Vincent, «pero ¿podré obtener permiso de la compañía?» «Ya lo he pedido por usted», contestó Jacques. «Mañana debo bajar al Mucarse para una inspección de seguridad. Espéreme frente a lo Denis a las 3 menos cuarto de la mañana y bajaremos juntos». Después de cenar, toda la familia lo acompañó al salón. En el camino, Jacques, que parecía estar bien en la tibieza de su hogar, fue atacado por un acceso tan violento de tos que tuvo que regresar. Cuando llegaron, Henry de Crook se hallaba ya allí, empeñado en encender la estufa. «Buenas noches, señor Vincent», dijo sonriendo. «Soy el único en Petit Wazmet que enciende esta estufa y le conoce todas las mañas». El carbón que contenían las bolsas estaba húmedo y en gran parte no servía. No obstante, de Crook pronto consiguió hacer arder un lindo fuego en aquella vieja estufa. Casi todos los vecinos de Petit Wazmet concurrieron esa noche a escuchar el sermón de Vincent. Todos los bancos estaban repletos de fieles, y el joven, con el corazón reconfortado por la bondad de las mujeres de los mineros, habían demostrado aquella tarde, y la satisfacción de predicar en su iglesia, habló con tanta sinceridad que supo llegar al corazón de su auditorio. «Es una antigua y saludable creencia», comenzó diciendo a su congregación de hocicos negros, «que somos forasteros en este mundo. Sin embargo, no estamos solos, pues nuestro Padre se halla con nosotros. Somos peregrinos y nuestra vida representa el camino que debemos recorrer desde la tierra hasta el cielo. Para aquellos que creen en Jesucristo, no hay pena que no esté mezclada con esperanza. Padre, te rogamos nos guardes del mal, no nos des ni pobreza ni riqueza, pero alimentanos con el pan
que necesitamos. Amén. La señora de Krug fue la primera en acercarse al predicador. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus labios temblorosos. Señor Vincent, dijo, mi vida ha sido tan dura que había perdido a Dios, pero usted me ha hecho volver hacia Él. Se lo agradezco muchísimo. Cuando todos hubieron partido, Vincent cerró con llave el salón y se dirigió pensativamente a lo de Denise. Había comprendido por la actitud de sus fieles que por fin aquellos hocicos negros lo habían aceptado sin reservas como ministro de Dios. ¿Cuál había sido la causa del cambio? No podía ser porque tuviese una iglesia nueva, pues esas cosas no interesaban a los mineros. Tampoco sabían lo de su nombramiento, ya que nunca les había dicho que al principio su puesto no era oficial. Es verdad que su sermón había sido tan bueno, no obstante, había predicado otros tan buenos como ese en otras oportunidades. Cuando llegó a la panadería, los Denise ya se habían acostado. Sacó un balde de agua del pozo y lo llevó a su pieza para lavarse. Tomó su jabón y se miró en el pequeño espejo que poseía. Vio que su rostro estaba aún lleno de carbón, como lo había sospechado, y sonrió, pensando que había predicado el sermón inaugural de la iglesia con la cara sucia. Qué horrorizados hubieran estado su padre y su tío Stricker. Introdujo sus manos en el agua fría y tomando el jabón que había traído de Bruselas, comenzó a fregarlas para hacer abundante espuma y se disponía a llevárselas a la cara cuando se detuvo de pronto. Miró de nuevo a su rostro reflejado en el espejo, lleno de polvo de carbón. Ahora comprendo, exclamó en voz alta. Es por eso que me han aceptado. Ahora soy uno de ellos. Enjuagó sus manos y se metió en la cama sin lavarse la cara. Todos los días, durante el tiempo en que permaneció en el Borinage, se frotaba un poco de polvo de carbón sobre la cara a fin de parecer a todos los demás. Marcase. A la mañana siguiente se levantó a las 2:30, comió un pedazo de pan y esperó a que Jacques fuera a la puerta de los Denise. Había nevado abundantemente aquella noche y el camino que conducía a Marcase estaba obstruido. Mientras cruzaban por el campo en dirección a las chimeneas negras, Vincent observó a los mineros que de todos lados salían de sus chozas y se erigían como sombras negras a su trabajo. Hacía un frío intenso y la noche estaba oscurísima. Jacques lo llevó primero a una especie de galpón donde había gran cantidad de lámparas de querosene colgadas en las paredes en perfecto orden. Cada una de ellas tenía un número. Cuando ocurre un accidente ahí abajo, explicó Jacques, sabemos cuáles son los hombres que han sido atrapados por las lámparas que faltan. Los mineros tomaban cada cual su lámpara y luego cruzaban hacia otro edificio de material donde estaba el ascensor con el cual descendían. Vincent y Jacques también se dirigieron hacia ahí. Aquel ascensor era una especie de jaula con 6 compartimientos, uno encima del otro, y que además de servir para el transporte de los mineros, servía para subir el carbón a la superficie. En cada compartimiento iban 5 hombres, aunque apenas sí había lugar para 2. Como Jacques era capataz,
Dejaron uno de los compartimientos para él, Vincent y un asistente. Cuidado con sus manos, señor Vincent, le dijo Jacques. Si usted tiene la desgracia de tocar la pared con una de ellas, la perderá. La jaula comenzó a descender a vertiginosa velocidad y un involuntario estremecimiento recorrió el cuerpo de Vincent al recordar que aquel estrecho agujero por el cual se deslizaba tenía una profundidad de media milla. Se serenó algo pensando que en realidad no debía haber tanto peligro, puesto que desde los 2 meses que se hallaba ahí nunca había sucedido accidente alguno. Comunicó a Jacques aquel instintivo temblor que lo molestaba, y éste, sonriendo con simpatía, le dijo: no se aflija, todo minero lo experimenta igual, pero seguramente se acostumbrarán. No, jamás, hasta el día de su muerte, conserva esa especie de terror para esta jaula. Y usted, señor, estaba temblando lo mismo que usted, y sin embargo, hace 33 años que estoy bajando por este aparato. A mitad del camino, es decir, después de haber recorrido 350 metros, la jaula se detuvo un instante para luego reanudar su descenso. Vincent notó que pequeños filetes de agua brotaban de las paredes y de nuevo se estremeció. Como estaban en el único compartimiento, miró hacia arriba y vio la luz de afuera del tamaño de una estrella. A los 650 metros, Jacques y él bajaron, pero los mineros continuaron descendiendo. Vincent se encontró en un túnel ancho, surcado de rieles. Había supuesto que ahí había un calor infernal. En cambio, hacía una temperatura bastante agradable. «No se está mal aquí, señor Verney», exclamó gratamente sorprendido. «No, pero a este nivel no hay ningún hombre que trabaje. Hace tiempo que las vetas están agotadas. Aquí tenemos ventilación desde arriba, por eso no ayuda gran cosa a los mineros de abajo». Caminaron por el túnel unos 250 metros y luego Jacques dobló hacia un lado. «Sígame, señor Vincent», dijo, «pero despacio, muy despacio. Si usted resbala, se matará». Desapareció en un pozo y Vincent lo siguió, bajando por rudimentaria escalera. El agujero era apenas suficiente para que pasase un hombre delgado. Los primeros 5 metros fueron bastante regulares, pero luego comenzó a filtrarse agua de las paredes y la escalera se hallaba cada vez más cubierta de barro pegajoso. Vincent sentía el agua que le goteaba encima. Por fin llegaron al fondo. Tuvieron que ponerse a 4 patas y gatear por un largo pasaje para llegar al lugar donde trabajaban los mineros. Había largas hileras de celdas cuyos techos estaban rústicamente apuntalados por maderas. Ahí trabajaban cuadrilla de 5 hombres. 2 de ellos extraían el carbón con sus picos, el tercero lo juntaba, el cuarto cargaba las vagonetas y el quinto las empujaba hacia los angostos rieles. Los que trabajaban con los picos estaban vestidos con ropa tosca, sucia y negra. El que amontonaba el carbón era generalmente un muchachito, desnudo hasta la cintura y con el cuerpo renegrido, y quien se encargaba de empujar la vagoneta era casi siempre una niña de pocos años. La única luz que había allá adentro era la de las lamparillas
de los trabajadores, cuyas mechas mantenían bajas a fin de economizar combustible. El ambiente pesado y cargado de polvo de carbón resultaba casi irrespirable, pues no había ventilación alguna. El calor natural de la tierra hacía transpirar a los mineros y negro sudor les corría por el cuerpo. En las primeras celdas, Vincent vio que los trabajadores podían trabajar de pie, pero a medida que avanzaban las celdas se tornaban cada vez más bajas y los mineros estaban obligados a acostarse en el suelo para trabajar con sus picos. A medida que transcurrían las horas, el calor del cuerpo de los hombres elevaba la temperatura y el polvo de carbón levantado por su trabajo tornaba el ambiente insoportable. Estos hombres ganan 2,5 francos por día, dijo Jacques, y no siempre, y eso siempre que el inspector considere aceptable la calidad del carbón que extraen. Hace 5 años ganaban 3 francos, pero los jornales han sido disminuidos año tras año. Jacques inspeccionó las maderas que apuntalaban el techo y que protegían a los trabajadores de la muerte. Estos puntales están mal, díjoles. En cuanto se descuiden, el techo se les caerá encima. Cuando nos paguen para apuntalar, los arreglaremos, exclamó uno de los hombres de mala manera. Si perdemos nuestro tiempo, ¿quién extraerá el carbón? Después de todo, lo mismo da morir aplastados aquí que de hambre en casa. Al final de las últimas celdas encontraron otro agujero en el suelo, por el cual Jacques comenzó a descender. Ahí ni siquiera había escalera y había que arreglárselas como mejor se pudiera para bajar. Jacques tomó la lámpara de Vincent y se la colgó de la cintura. Despacito, señor Vincent, recomendó. Vaya muy despacio, que es muy peligroso. Bajaron 5 metros en aquel agujero negro, lentamente, con sumo cuidado. Por fin llegaron a otra veta, pero aquí no había celdas y el carbón debía ser extraído directamente del muro. Los hombres trabajaban arrodillados, en posición sumamente incómoda. Hacía un calor infernal y la temperatura de las celdas de arriba parecían frescas y agradables comparadas con la que reinaba aquí. Los hombres anhelantes, con sus cuerpos desnudos y mugrientos, parecían a punto de desfallecer. Vincent, a pesar de no estar trabajando, temió no poder soportar el calor y el polvo por más tiempo. ¿Cómo debían sufrir aquellos hombres en su rudo trabajo? Y no lo podían interrumpir un solo instante para descansar. De lo contrario, no conseguían extraer la cantidad de vagonetas de carbón por las que les pagaban 50 céntimos. Las criaturas que empujaban aquí las vagonetas eran niñas de menos de 10 años y debían trabajar con todas sus fuerzas para empujar esas pesadas vagonetas. Al fin del pasaje había una especie de ascensor sostenido por cables. Venga, señor Vincent, dijo Jacques, lo voy a llevar al último nivel, 700 metros de profundidad, y verá algo que no se puede ver en ningún otro lugar del mundo. Bajaron unos 30 metros por aquella especie de ascensor y luego tuvieron que caminar más de media milla por un túnel negro.
Llegaron a un agujero recién abierto y se deslizaron por él. Esta es una veta nueva, explicó Jacques. Es el lugar más terrible de una mina para trabajar. Cuando llegaron abajo, el túnel era tan estrecho que Vincent casi no tenía lugar para pasar sus anchas espaldas. Comenzaron a gatear por él. Ese pasaje solo tenía 45 centímetros de alto por 65 de ancho. Llegaron por fin a una excavación más ensanchada. Al principio Vincent no distinguía nada, pero poco a poco notó 4 puntitos de luz azul sobre una de las paredes. El sudor le corría por todo el cuerpo y le entraba en los ojos mezclado con polvo de carbón, haciéndoselos arder dolorosamente. Se puso de pie y trató de respirar profundamente, pero aquel aire parecía fuego líquido. Estaban en el peor lugar de la mina, Marcase, y parecía un cuarto de torturas de la Edad Media. Ajá, aquí está el señor Vincent, dijo la voz familiar de Krug. ¿Vino usted a ver cómo nos ganamos nuestros 50 centavos diarios? Jacques se acercó vivamente a las lámparas de llama azul. No hubiera debido bajar aquí, dijo de Krug al oído de Vincent, refiriéndose a Jacques. Seguramente le vendrá una hemorragia. De Krug llamó Jacques. ¿Estuvieron estas lámparas alumbrando de este modo toda la mañana? Sí, repuso este con despreocupación. Es el grichú que aumenta día a día. Cuando explote, terminarán nuestras penurias. Pero estas celdas han sido limpiadas el domingo, dijo Jacques. Sí, pero ha vuelto el gas. Entonces deberían dejar de trabajar un día de esta semana para volver a limpiarlas. Todos los mineros comenzaron a protestar en coro. No tenemos suficiente pan para nuestros hijos. ¿Cómo vamos a dejar de trabajar un día entero? Que limpien cuando no estamos aquí. Necesitamos comer como los demás. Va, está bien, dijo de Krug riendo. La mina no podrá matarme. Moriré en mi cama de vejez. Pero hablando de comer, ¿qué hora tienes, Bernay? Jacques miró su reloj a la luz de la llama azul. Las 9, dijo. Bien, es hora de comer. Los mineros dejaron sus picos, instalándose para comer ahí mismo, pues ni siquiera podían ir a un lugar más fresco, ya que hubieran perdido demasiado tiempo. Solo se permitían 15 minutos para su comida, la que consistía en pan, queso agrio y un poco de café. Para eso trabajaban 13 horas diarias. Hacía 6 horas que Vincent estaba allá abajo. Le parecía que no resistiría mucho más y sintió verdadero alivio cuando Jacques le dijo que era tiempo de subir. Ten cuidado con ese grichú de Krug, recomendó Jacques antes de partir. Si ves que aumenta, no continúen trabajando aquí. ¿Y acaso nos pagarán si no trabajamos?, repuso riendo el otro. Jacques no contestó y se introdujo en el angosto túnel por el cual habían venido, seguido por Vincent. Cuando estuvieron en el ascensor, el capataz comenzó a toser y escupir flemas negras. ¿Por qué sigue esta gente trabajando en las minas?, preguntó Vincent. ¿Por qué no se van a otro lugar a ganarse la vida? Ah, mi querido señor Vincent, no podemos ir a otro lado
porque no tenemos dinero. No hay una sola familia de minero en todo el Borinage que tenga ahorrados 10 francos. Y aún si pudiéramos irnos, Señor, no nos iríamos. El marinero conoce los peligros que corre sobre su barco, sin embargo, sigue navegando. Y lo mismo sucede con nosotros. Amamos a nuestras minas y preferimos trabajar allá abajo que arriba. Todo lo que pedimos es que nuestros jornales nos permitan vivir y que se nos proteja contra los peligros. Por fin llegaron a la luz del día que deslumbró a Vincent después de las profundas tinieblas del interior. Cruzó el campo semi-inconsciente, preguntándose si no estaría atacado por la fiebre estúpida, si no sufría alucinaciones. ¿Cómo era posible que Dios permitiese que sus hijos sufriesen semejantes penurias? Debía haber soñado aquellas cosas terribles. Pasó de largo por la casa de los Denis y sin pensar en lo que hacía, continuó hasta la choza de los de Krug. Atendió su llamado el mayor de los niños, criatura de 6 años, pálido y anémico, y que dentro de 2 años bajaría también a las minas. Mamá ha ido al Terril, dijo. ¿Quiere esperar, señor Vincent? Yo estoy cuidando a los chicos. Jugando en el suelo de la choza estaban las 2 criaturas más pequeñas de Krug. Tenían solamente una camisita encima y estaban moradas de frío. A pesar de que el mayor de los niños ponía terril en la cocina, esta no daba calor. Vincent se estremeció, metió a las 2 criaturas en la cama y las cubrió hasta el cuello con la frazada. No sabía con exactitud qué era lo que lo había inducido a venir hasta esa choza miserable. Sentía vagamente la necesidad de demostrar a los de Krug su simpatía y decirles que comprendía toda la extensión de su miseria. Cuando llegó la señora de Krug con su cara y manos negras, en el primer momento no reconoció a Vincent. Debido a su suciedad, se dirigió hacia el cajón donde guardaba sus provisiones y tomando un poco de café lo calentó sobre la cocina y se lo ofreció. El café estaba frío y amargo, pero Vincent lo bebió para complacer a la buena mujer. El Terril está imposible estos días, se lamentó. La compañía no deja pasar un solo pedacito de carbón. ¿Qué puedo hacer para que mis chicos no tengan frío? No tengo más ropa para ellos que esas camisitas. La arpillera los lastima, y si los dejo todo el día en la cama, ¿cómo van a desarrollarse? Vincent estaba tan emocionado que no pudo contestar. Jamás había visto miseria tan grande. Por primera vez pensó que de poco servirían las oraciones y las citas del Evangelio a aquella mujer cuyos hijos se morían de frío. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Tenía unos francos en el bolsillo, los tomó y se los tendió a la señora. Le ruego que compre ropa abrigada para los niños, dijo. Sabía que su gesto era fútil, ya que había cientos de niños que sufrían del frío en el Borinage. Se dirigió hacia la casa de los Denis. La gran cocina de la panadería estaba tibia y confortable.
La señora de Denis le calentó un poco de agua para que se lavara y le preparó un buen almuerzo con parte de un guiso de conejo que había sobrado de la noche anterior. Cuando Vincent subió a su cuarto, había entrado en calor y tenía el estómago lleno. Su cama era limpia y confortable, con sus sábanas blancas y blanda su almohada. Sobre las paredes estaban las copias de cuadros de famosos maestros. Abrió su ropero. Ahí estaban sus camisas, su ropa interior, sus medias, sus 2 pares de zapatos y sus 2 buenos trajes. Él no era más que un mentiroso y un cobarde. Predicaba la pobreza a los mineros, pero él vivía con confort y comodidad. No era más que un hipócrita. Su religión no servía para nada y los mineros debían despreciarlo y echarlo del Vorinage. Pretendía compartir con ellos su suerte y sin embargo no le faltaba nada. Tenía buena ropa, un lecho cómodo y tibio, y comía más en un día que ellos en una semana, y ni siquiera necesitaba trabajar para obtener todos estos lujos. Le bastaba con decir algunas lindas mentiras y hacerse pasar por hombre bueno. Su vida era un desmentido viviente a sus palabras. Había fracasado de nuevo y más miserablemente que nunca. Solo le quedaba 2 alternativas: o bien huir del Vorinage antes de que se percataran de sus mentiras, o bien aprovechar la lección recibida ese día y convertirse verdaderamente en un hombre de Dios. Tomó toda su ropa, trajes y zapatos y los colocó en su valija, así como sus libros y sus cuadros. La cerró y la dejó sobre una silla y salió apresuradamente de la casa. Bajó al pueblo y se internó en el bosque, donde había algunas chozas diseminadas. Después de mucho preguntar, encontró una que estaba vacía. El piso era de tierra, las planchas de las paredes, mal unidas, dejaban filtrar un viento glacial. ¿A quién pertenece esta choza?, preguntó a la mujer que lo acompañaba. A un empleado que vive en Wasmers. ¿Sabe cuánto pide por ella? 5 francos mensuales. Muy bien, la alquilo. Pero, señor Vincent, usted no puede vivir aquí. ¿Y por qué no? Pero es la choza más desatalada en todo el pueblo. Es justamente por eso que la quiero. Cuando volvió a subir, a lo de Denis lo embargaba un nuevo sentimiento de paz. Durante su ausencia, la señora de Denis había subido a su cuarto y había visto la valija empaquetada. Pero, señor Vincent, exclamó al verlo, ¿qué sucede? ¿Por qué regresa usted a Holanda tan de repente? No me voy a Holanda, señora, me quedo en el Vorinage. Entonces, ¿por qué?, empezó diciendo sin comprender. Cuando el joven le explicó su propósito, ella le contestó con suavidad: créame, señor Vincent, usted no puede vivir así, usted no está acostumbrado a ello. Las cosas han cambiado desde el tiempo de Jesucristo. Ahora cada cual debe vivir lo mejor que puede. Todos saben que usted es un buen hombre. Pero Vincent no se dejó disuadir. Fue a Wasmers, se arregló con el dueño de la choza y se mudó enseguida. Cuando llegó su primer sueldo, compró una cama de madera y una cocinita de segunda mano.
Después de aquellos gastos, le sobraba apenas dinero suficiente para sus gastos de pan, queso y café. Durante el mes, reparó lo mejor que pudo los desperfectos de la choza y tapó con arpillera los agujeros de las paredes. Ahora vivía como los mineros y comía como ellos. Ahora tenía el derecho de llevarles la palabra de Dios. Bueno, aquí concluimos lo que es la lectura del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Recuerden, estamos en nuestro club de lectura con nuestro libro de El anhelo de vivir de Irving Stone, la vida de Vincent van Gogh. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.